Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato. Quiero compartir contigo un pensamiento de la palabra que le denomino como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Nosotros podemos aprender en esta enseñanza que la manera en que Dios hizo nuestro cuerpo, la Escritura nos enseña que Él formó nuestro cuerpo. Cuando estábamos nosotros en el vientre de nuestra madre, Él nos hizo, nos dio las cosas, es decir, nos formó, nos entretejió, y cada órgano que está en nuestro cuerpo tiene algo muy importante que ver en las cosas celestiales también, es decir, el diseño que usó para nuestro cerebro, para nuestra columna vertebral, para todos los órganos de nuestro cuerpo y su funcionamiento tienen una base en las cosas que son de los cielos. Quisiera que veamos en esta ocasión Colosenses capítulo 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Nosotros leemos esta porción y quisiéramos saber nosotros cuál fue esa acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor al despojar a principados y a potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos? Primeramente tenemos que entender que había un acta de decretos que había en contra de nosotros. Esta acta de decretos, muchas ocasiones las personas creen que se está refiriendo a la ley, que se está refiriendo a la Torá, pero no es así, se está refiriendo a un acta, a un sefer, a un libro, a un documento que había en contra de nosotros, por causa de las maldiciones ancestrales, por causa de las cosas que por el pecado había en contra de nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo anuló esa acta de decretos, anuló ese documento, tomó ese documento, se los despojó a los principados y a las potestades, a los harim, y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Cuando nosotros vemos esta acta, dice en esta versión, en el castellano antiguo, dice, de este modo anuló Dios el documento acusatorio, es decir, que había un documento acusatorio de principados y potestades que estaba en contra de nosotros. Ahora, cabe también preguntar en esta tarde que por qué dice que si él anuló esta acta de decreto, anuló Dios este documento acusatorio que había en contra de nosotros, y dice que triunfó sobre principados y potestades. ¿Por qué es que ahora nosotros, como dice en Efesios capítulo 6, que dice que todavía nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados y potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes? Porque es que si ahora todavía nosotros tenemos esa batalla, esa lucha contra seres espirituales que nuestro Señor Jesucristo ya venció, ¿por qué es que todavía tenemos esta lucha si están vencidos, si están derrotados? Pero hay una cosa muy importante que tenemos que entender, que había este documento que era acusatorio, este documento que fue anulado, el cual los principados y las potestades tenían en su poder para poder acusarnos, para poder decir tú no puedes subir a Dios. Esos documentos de gobierno que estaban en esas regiones celestes estaban en contra de nosotros. Dice que nos era contraria. Dice en esta versión que había contra nosotros. Dice, lo quitó de en medio y clavándolo en la cruz de Cristo. Es decir, que en Cristo Jesús ahora tenemos entrada libre hacia el Padre. Ahora en Cristo Jesús tenemos la victoria. Ahora en Cristo Jesús nosotros cuando subimos al Padre, aunque todavía tenemos lucha contra principados y potestades,
no tienen el documento acusatorio. Es decir, que cuando nosotros oramos y ellos sabemos que tenemos un enemigo que nos acusa de día y de noche, pero ahora ellos no tienen un documento acusatorio, ahora ellos no tienen esa acta de decretos que había en contra de nosotros, porque Cristo ya la quitó de en medio. ¿De en medio de qué la quitó? De en medio del camino en el cual nosotros podemos subir hacia nuestro Padre y tener esa comunión con Él por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero ese documento acusatorio ellos ya no lo tienen. Es decir que antes de Cristo había un documento acusatorio y, como dice en la otra versión, esa acta de decretos que había en contra de nosotros, no podía el hombre tener esa libertad. Por eso es que cuando Daniel ayuna y ora, pues hay una guerra espiritual. Dice que tuvo que bajar Gabriel y después el ángel Miguel para poder desarrollar una batalla espiritual y poder llegar a darle la contestación a Daniel. Dice que había Sarín que estaban en los cielos y esa batalla se desarrolla todavía. Es decir, cuando nosotros oramos, ellos tratan de recordar lo que hay en esa acta de decretos, esos decretos que son en nuestra contra. Ese documento que ellos tienen, que es un documento acusatorio. Pero fíjese qué tremendo que ellos podrán decir: hay un documento acusatorio en contra de ti porque has hecho esto, has hecho lo otro. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos preguntarles: ¿y dónde está ese documento acusatorio? Ellos no tienen ese documento acusatorio. Ese documento acusatorio, aleluya, Cristo Jesús lo quitó de en medio del camino y lo clavó en la cruz. Y ahora ya no lo tienen. Dice en esta versión Biblia al día: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo, dice, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Es decir, los desarmó, los despojó a principados y potestades. ¿De qué los desarmó? ¿De qué los despojó? Pues exactamente de eso, de ese documento acusatorio contra nosotros. Les quitó ese documento para que ellos ya no puedan acusarnos, y dice que los ha desarmado. Ahora, le vuelvo a repetir, Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, dice una versión solamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ¿por qué la escritura nos dice en Colosenses que si ya los venció, que si ya los despojó, que si ya les quitó ese decreto, ese documento, ese sefer, como dice la versión hebrea? Les quitó ese libro ya que nos acusaba, que estaba en contra de nosotros. ¿Por qué todavía tenemos esta lucha? ¿Por qué todavía tenemos esta batalla contra principados y potestades? Si fueron vencidos, si fueron derrotados, si fueron despojados de ese documento. Mire qué tremendo que ahora tenemos la libertad por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese documento que era en contra de nosotros, Él ya lo quitó del camino. Pero fíjese, como le comentaba hace un momento, todo el diseño de cómo es arriba es abajo tiene que ver también de las batallas al nivel cuerpo, a nivel alma. Así como funciona nuestro cerebro y como la columna vertebral, o llamada la espina dorsal, funciona, tiene el mismo diseño de lo que es el cielo y de lo que es la escalera del cielo. Es decir, el comportamiento del cuerpo humano, obviamente de la cabeza, del cerebro, vienen los impulsos cerebrales hacia el cuerpo que viajan a través de una escalera llamada columna vertebral, por medio de la cual se puede manejar el cuerpo.
Pero si esa columna vertebral no está funcionando correctamente, o si nuestro cerebro no está funcionando correctamente, pues el cuerpo no va a desarrollar la función como debe de ser. De tal manera que esto lo podemos aplicar en el sentido espiritual también. Porque en la mente hay una batalla. Decía ya que tenemos una lucha contra principados y potestades, gobernadores, pero que están en las regiones celestes. Es decir, hablando a nivel cuerpo, estamos hablando del cerebro, las regiones celestes. Por eso cuando en la escritura, y lo vamos a leer en un momento, en 2 Corintios, cuando habla de los argumentos que están en la mente, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, aleluya, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero dice, derribando todo argumento. Y dice que también llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que hay una batalla a nivel mente. Y se refiere obviamente a esa batalla o esa guerra que tenemos en la nivel mente. Ahora vamos a continuar y vamos a ver otras cosas. Mire, dice la escritura, ya leímos Efesios 6:12, tenemos esa batalla y le vuelvo a recordar por qué es tan interesante que si el Señor ya los venció, tenemos todavía esa batalla, esa lucha. Él ya quitó ese decreto, él ya lo anuló, ese documento, ya lo clavó en la cruz, es decir, tenemos la victoria, pero sigue habiendo una acusación en contra de nosotros, sigue habiendo una batalla, y esta batalla normalmente inicia al nivel mente, en los pensamientos, pero una de las cosas que nos fue dada a nosotros como iglesia de Cristo es que en Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál misterio? Dice que creó todas las cosas. Verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Oiga, ¿por quién será dada a conocer? Por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Oh hermano, qué tremendo bendición tenemos en Cristo Jesús, hermano, que esa sabiduría que la misma escritura dice que fue preparada para nosotros, cosas que ojo no vio ni oído yo. ¿Sabe? Porque estamos en un mundo de libros, en un mundo del Sefer. Porque los mismos cielos son un libro que se está desarrollando. Cuando vino el Verbo, dijo, voy a hacer lo que está escrito de mí en el libro. ¿En cuál libro sería eso que está escrito? Pero estos seres, principados, potestades, tenían este sefer, este documento, pero que estaba en contra de nosotros. Pero ahora, por medio de la iglesia, será dada a conocer una multiforme sabiduría de Dios por la iglesia a principados y potestades. Y una de estas cosas es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en Él tenemos redención, que en Él tenemos perdón de pecados, que en Él somos salvos por la gracia, por la fe en Él. Mire qué tremendo, hermano amado, que nosotros ahora por medio de un documento que está escrito en nuestros corazones, porque dice su palabra, yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón, aleluya, no con tinta, dice, sino con el Espíritu del Dios vivo, aleluya. Y ahora nosotros tenemos esta palabra en nuestra vida y ahora será dada a conocer por medio de la iglesia a principados y a potestades. Nosotros tenemos ahora la habilidad de decirles, saben, el documento acusatorio que ustedes tenían, del cual ya leímos, el documento acusatorio que ustedes tenían, que había en contra de nosotros, ha sido clavado en la cruz, pero ahora hay una palabra que está en nuestro corazón, una palabra que llena el mundo con una sabiduría que nadie conoce, sino aquellos que aman a Dios.
porque le vuelvo a repetir, dice la palabra, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire qué tremendo que también cuando nosotros decimos en Mateo capítulo 6, verso 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Sabe que estamos pidiendo esta bendición del cielo hacia nuestra vida? Ahora, Mateo capítulo 16, versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, que aún nosotros tenemos el poder de atar y de desatar cosas en los cielos y cosas en la tierra. Y esto tiene que ver por el poder que nos fue delegado por nuestro Señor Jesucristo, puesto que este documento que había en contra de nosotros ya no existe, es decir, fue anulado, aun cuando principados y potestades nos quieran perturbar en la oración, nos quieran perturbar en nuestro desarrollo de cosas espirituales, nosotros tenemos poder de atar cosas en los cielos y cosas en la tierra. Pero fíjese qué interesante que dice que lo que se ate en la tierra será atado en los cielos, y lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, así como el funcionamiento, si estudiamos un poquito de neurociencia, de cómo funcionan las neuronas dentro de nuestro cerebro, podemos entender que por medio de ellas y su actividad en el cerebro tiene el funcionamiento nuestro cuerpo. Es decir, que en nuestra mente puede atarse algo y de igual manera se va a atar en el cuerpo. Puede desatarse algo en el cuerpo y de igual manera afectar el cerebro. Le voy a poner un ejemplo. Una cosa que se puede desatar en el cerebro, por ejemplo, es de que se mande una señal para mover o levantar la mano, lo cual sale proyectado del cerebro y sale para mover esa mano. Pero también de igual manera, en el cuerpo se puede desatar algo por medio de la columna vertebral, se envía la señal hacia el cerebro, porque recuérdese que el cerebro está hablando de lugares celestiales, la columna es la escalera y el cuerpo representa las cosas físicas o terrenales. De tal manera que si una persona se lastima, vamos a suponer que alguien se corta un dedo, pues obviamente la señal no va a bajar de arriba a abajo, sino de abajo para arriba. Es decir, que el mismo cuerpo envía la señal de que algo está sucediendo y se manda al cerebro. ¿Para qué? Para que de esta manera el cerebro pueda tener el funcionamiento apropiado para qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que va a empezar a hacer mi cuerpo para tratar la situación que se ha desarrollado. Por eso cuando hay actividad de dificultades, de situaciones adversas en nuestra vida espiritual, pues es lógico que enviemos hacia nuestro Padre Celestial, hacia nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza del cuerpo. El cuerpo sabemos que es la iglesia, pero nuestro Señor Jesucristo es la cabeza. Es decir, los pensamientos deben de venir de allá. Por eso es que si nosotros no estamos conectados a la cabeza, que es de lo que habla también en el contexto de la cita de Colosenses que leímos inicialmente, los versículos anteriores como los versículos después hablan de esto mismo, de estar unidos a la cabeza. Porque imagínense si nuestro cuerpo no está junto con la cabeza, pues será un cuerpo muerto, un cuerpo que no tenga esa actividad que necesita, puesto que de la cabeza viene
viene el mandato, viene la orden que nosotros necesitamos cumplir. Entonces nosotros vemos que en el diseño del cuerpo, del cerebro, de la espina dorsal o de la columna vertebral, nos está indicando el diseño de la escalera, el diseño del trono, el diseño del cuerpo. Ahora, vamos a ver algo más interesante. En Job capítulo 38, versículo 31 dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Y fíjese qué tremendo que el Señor nos ha dado la capacidad de hacer esto. Es decir, nosotros, como veíamos en Efesios, que por medio de la iglesia se va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a principados y a potestades. Es decir, tenemos el poder de atar lazos de las Pléyades, y esto nos está indicando de ejércitos de los cielos, de situaciones que se desarrollan en el sentido de estrellas. Y nosotros ya hemos estudiado de las Mazarot, de los signos zodiacales, de las estrellas, que vemos que no es algo normal, sino que está hablando de dimensiones de cosas celestiales, de ejércitos de los cielos. Pero dice que tenemos el poder de atar lazos de Pléyades, es decir, de seres estructurados, sea de nivel principado, sea de nivel potestad, de nivel gobernante, hueste de maldad. Tenemos el poder de atar. Pero mire qué tremendo que dice, o desatarás las ligaduras de Orión. Nosotros cuando vemos a Orión, vemos reflejado un poderoso, un gibor, vemos desatado un ser que está hablando de guerra. Y esto nos indica que tenemos el poder de desatar a otros que están atados, porque tenemos la comisión también de igual manera que como predicar, y es una batalla, es una guerra de libros, de sefer en la palabra hebrea, de libros que se están desarrollando, y por eso es que hay una batalla tan tremenda en este mundo de creación, porque tanto el verbo es un libro, es un sefer, Jesucristo. Por eso él mismo dijo, de mí escribió Moshe, de mí escribió Moisés. Y dice, ustedes escudriñan las escrituras porque están buscando la vida eterna. Dice el versículo que sigue, pero no vienen a mí para que la tengan, porque de él está escrito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, has estudiado las escrituras desde tu niñez, dice, las cuales te pueden hacer sabio, dice, para alcanzar la salvación. Oiga, qué tremendo. Sabe que nosotros tenemos el poder de atar cosas en los cielos y de desatar la posibilidad y el dominio en nosotros mismos y en nuestros hermanos para desarrollar una batalla tremenda en contra de estos seres espirituales que cada día están peleando para que no se cumpla lo que Jesucristo ya hizo. Es que no es algo que vaya a hacer, no es algo que ya hizo, ya anuló el documento, ya anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Lo tremendo es que estos seres siguen trayendo esta mentalidad a la gente para que no pueda desatarse, y la gente vive atada en la mente, vive atada en desarrollo porque no ha entendido que tenemos esta situación. La escritura nos habla de los cielos también como un pergamino, dice Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y hay muchas citas más que hablan de esto. Hay una enseñanza que compartimos hace tiempo que se llama el rollo o los rollos del reino de los cielos, porque le digo, es una batalla de rollos, de libros en esta creación. Y nosotros nos ha sido dado la escritura en el corazón y en la mente. La escritura claramente dice, después de esto haré un pacto con ellos, haré un pacto donde escribiré mi ley, mi Torah. Y no está hablando de esa ley negativa, está hablando de la palabra de vida que trae
restauración, que trae sanidad al alma del ser humano. Ahora, algo muy interesante es que dice el Salmo 47, entonces dije, aquí vengo. Dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Obviamente está hablando en el sentido del Mashiach, del Mesías de Israel. En el Salmo, este cántico es un canto profético, porque sabemos que David era un Nagán, era un profeta que tocaba el decacordio, que sabía ministrar con sus dedos la ley del Señor. Sabemos que una tabla correspondía a 5 dedos de mano derecha y otra tabla a los 5 dedos de la mano izquierda, es decir, saber tañer, saber ser un buen tañedor, aquel que hacía descender el Ruach HaKodesh, la presencia divina. Ahora, qué tremendo que cuando dice esto está escrito en el rollo del libro, pero la pregunta es, ¿en qué libro está escrito eso? ¿En qué libro está escrito que dice, he aquí, vengo? Sabemos que no es un libro de la tierra, sabemos que es un libro de los cielos. Y este tipo de libros nos han sido dado el diseño a nuestro espíritu, y por eso es que dice que esa multiforme sabiduría de Dios va a ser ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y a potestades. Mire lo que dice aquí en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero esas fortalezas, ¿dónde están? Dice verso 5, derribando argumentos. Es decir, que está hablando del nivel pensamiento, del nivel mente. Dice, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, nos está hablando de argumentos, nos está hablando de altivez, nos está hablando de conocimiento y nos está hablando de pensamiento. Son cosas que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida para poder vencer estas cosas que están sucediendo. La escritura nos enseña que esta acta de decretos que había en contra de nosotros en el nivel espíritu, los seres espirituales la están desarrollando a este nivel. Por eso, cuando nosotros entendemos un poquito el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestra columna vertebral y de nuestro cuerpo, sepa que Dios lo hizo en un mismo diseño de la creación y de las cosas celestiales. Incluso los mismos científicos se asombran que el diseño del cerebro y cómo está entrelazado todo es tanto cableado dentro del cerebro que se sorprenden cómo tiene esa capacidad del cerebro de funcionamiento, y ellos dicen que el diseño es muy similar al de las constelaciones, al de los cielos, al de las galaxias. Es como si en nuestro cerebro hubiera un universo que está funcionando y moviéndose, y es que de hecho sí hay un diseño así. Y por eso es que cuando empezamos nosotros a desentrañar toda aquella enseñanza de los cielos, de nuestros órganos, porque podrá decir alguien, pastor, pero a mí no me interesa eso, pero en la escritura de esto habla. De Cristo habla como cabeza. ¿Y cómo vamos a entender la cabeza si no hemos estudiado lo que es la cabeza, si no hemos estudiado lo que es el cuerpo? Mire qué tremenda bendición tenemos, hermano amado, de que ahora tenemos libertad de entrar hacia el trono celestial. Por eso la enseñanza se llama como es arriba, es abajo. Es decir, si en nuestra mente nosotros hemos derribado argumentos, si hemos nosotros llevado cautivo todo pensamiento, si nosotros estamos nutriendo de conocimiento de Dios, en nuestro cuerpo se va a desarrollar todo aquello que nosotros creemos, es decir, fuera enfermedades, fuera situaciones adversas, fuera situaciones que nos puedan querer dañar, tenemos la habilidad
de vencer. No le estoy diciendo que no nos vamos a enfermar, no le estoy diciendo que no va a haber batallas, que no va a haber luchas. No, por eso tenemos estas armas poderosas para poder destruir estas fortalezas. Ahora inicialmente con esto termino, solo son unas luces, lo que Jesús dijo, ya vencí, ya se anuló esta acta, consumado es, pero tenemos una lucha todavía. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue peleando estos pensamientos en la mente, pero por eso nosotros debemos de creer que tenemos la mente de Cristo. Espero que sea de bendición este pensamiento, que haya luces y que seas bendecido en todo aspecto. Amén.